Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, pues eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca a un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús bajó del barco, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Vengan ustedes solos a un lugar tranquilo para que descansen un poco. Hermanos, después de la misión a la que les había enviado de dos en dos el Señor a los discípulos, como comienza este relato, llegan a encontrarse con el Maestro y llenos de alegría y entusiasmo, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús luego lo llama a un retiro espiritual. Sí, porque retirarse a un lugar solo y tranquilo para descansar un poco es con el fin de orar, de encontrarse con Dios y de encontrarse con uno mismo. Vacacionar, descansar es necesario para reponer las fuerzas que hemos perdido por el trabajo, por el cansancio, el agotamiento. No obstante, el descanso para los que somos de Cristo no equivale al ocio y mucho menos a la vagancia. Descansar un poco es conveniente y hacerlo al lado de Jesús, postrándonos en oración, porque para esto no hay descanso alguno, tomando más asiduamente y devotamente el Santo Rosario, conversando con nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, con los santos. Esto es apartarse a un lugar tranquilo, cambiar el disco de las actividades por otras actividades que sean 100%, ojalá, espirituales. Por lo demás, es importante hacer notar cómo la gente acosa a Jesús. Dice ya este texto que eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Esto me hace reflexionar en lo siguiente.
¿cuál es la señal y el termómetro para saber ustedes y yo si las cosas las estamos haciendo según Dios? Y me refiero a las responsabilidades en las distintas misiones y vocaciones temporales que aquí se nos ha confiado para llegar a la meta, que es la vida eterna. ¿Cómo estoy yo realizando mi trabajo? Atención, hermanos, si un profesional, un obrero, un religioso, un sacerdote, un obispo, hacemos las cosas según Dios, las cosas se harán con amor y por lo tanto se harán muy bien hechas. No es lo mismo cocinar con rabia y con enfado y cólera que hacerlo con gusto y de buena gana. No es lo mismo atender a los penitentes que nos llegan a pedirnos el sacramento de la reconciliación, a los sacerdotes, que escaparnos, huir o poner excusas porque nos hastía, porque nos aburre y porque llegamos a la conclusión que no nos da beneficios monetarios. Hermanos, el Señor sí invitaba a los suyos a descansar, pero tampoco huía, no se corría, porque se compadecía de aquella gente que, como lo dice el texto hoy, andaban como ovejas sin pastor. La gente los vio irse, los reconoció. Entonces de todas partes salieron a encontrarlo y se le adelantaron. He pensado también ante esta enseñanza en aquellas multitudes que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y que vienen a nuestras parroquias, a nuestros templos y que nos invitan para que les compartamos en reuniones grupales, en comunidades, reflexiones que le hablen del Evangelio, de la buena moral y costumbre, de lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, y me refiero a los que tenemos la fe en todos los ambientes, porque también la iglesia doméstica, que es la familia, tiene que cumplir esta responsabilidad de enseñar, de evangelizar, de catequizar. La gente, hermanos, anda perdida hoy dando palos de ciegos, como ovejas sin pastor. Y lo que más duele es que cuando llegan o vienen a nosotros, no se encuentran con un pastor compasivo, bueno, que les escuche, sino que los vemos como una oportunidad de beneficio terrenal, monetario y temporal. Lo vemos como un mercado y desgraciadamente no solamente en el trato de nosotros los sacerdotes con ustedes los fieles, sino que también en los otros ámbitos de servicio que deben de ser de servicio. Pienso en un médico, pienso en un ingeniero, pienso en un abogado. En cualquier carrera o cualquier vocación a la que se nos ha llamado, ¿cómo lo hago yo? ¿Cómo lo está realizando usted? ¿De buena gana? ¿Saben ustedes cuál es la razón por la que nos hace cambiar inmediatamente en el trato a los demás? Cuando en lugar de escuchar el corazón para sacar del dolor, de la depresión, de la oscuridad a las personas, lo que le vemos es la cartera y el beneficio económico que puedo tener para cobrarle luego aranceles o cobrarle
estipendio o lo que sea a causa de la consulta que me viene a hacer. Es entonces cuando no actuamos según el corazón compasivo de Jesucristo. Y vuelvo y repito, esta actitud se constata hoy cada vez más en los hospitales, en los centros asistenciales, en las casas de retiro para ancianos. Sí, si tú tienes dinero, la atención será de primera. Si tú no tienes en qué caer muerto, yo creo que ahora ya ni por caridad te van a escuchar, ni mucho menos te van a ayudar. Sí, hermanos, así están las cosas. Incluso este pecado de la ambición nos ha llegado a contaminar, convirtiendo nuestros centros espirituales, y pienso en diócesis, parroquias y en los mismos servicios de misericordia corporales que la Iglesia ha tenido siempre, que se han convertido en un medio de producción económica y no de oportunidad para santificar y salvar las almas. Pensemos, nuestras universidades, nuestros colegios de educación media o de educación primaria, ¿cuántos son los que en verdad lo hacen por vocación de la educación y de la formación a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, a los que están en nuestras universidades que se dicen católicas o incluso pontificias, aceptando a personas que viven en pecado despampanantemente público como guías y maestros y como personas que enseñan, se supone, a los alumnos, a los que llegan a querer aprender? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? ¿Cómo lo estamos haciendo? Jesús se disponía a ir a descansar con los suyos y la gente lo acosaba. Cuando Jesús vio aquella numerosa multitud que lo estaba esperando, y aquí viene la clave, lo que hoy se carece, lo que hoy no se ve, lo que hoy no se siente, se compadeció de ellos. Y dice por qué: porque andaban como ovejas sin pastor. Hermanos, es necesario la soledad y el desierto. Todos tenemos necesidad de separarnos de los ruidos, de la rutina, para buscar la oración, para acercarnos y compenetrarnos con Dios. No se trata de evasión. Los trabajos, las preocupaciones, el amor fraterno, todo esto va a volver más pronto de lo que lo pensamos. Eso sí, cuando nos hemos cargado espiritualmente porque nos hemos encontrado con Dios más cerquita, y vuelvo y repito, un retiro espiritual, aquella atención y aquel ejercicio del amor fraterno será muy diferente, porque llevará más acentuadamente lo que hace diferente, que es el amor. Acerquémonos pues a Dios, llenémonos de Él, que es el amor, para que podamos luego darlo a las almas, a los hermanos, para que no veamos a los demás como una oportunidad de abuso y de provecho personal material, sino que viéndolos con amor, podamos tratarlos como nos gustaría que nos traten a ti y a mí. Amén.